Si las leyendas confirmadas te atraparon, estos 33 misterios te impactarán aún más, porque la evidencia existe, pero las respuestas aún no, y verás por qué. 33 historias antiguas que los arqueólogos aún no pueden probar, incluso después de grandes excavaciones. Hoy, 33 historias antiguas, donde las pistas sobreviven pero la certeza no. Desde la Atlántida hasta Cleopatra, una pista siempre se convierte en otra. Quédate en el número 33, porque el último turno es salvaje. Atlántida, la ciudad perdida de Platón que nadie puede localizar. Millones de personas han perseguido la Atlántida, pero esta sigue deslizándose bajo todos los mapas. Platón contó la historia en Atenas, señalando una potencia marítima desaparecida. Afirmó que solo lo escuchó de los sacerdotes egipcios en Sais. Luego cayó el giro, Atlantis se hundió en un día. Los exploradores cazaban cerca de Santorini, las Azores e incluso las Bahamas. Cada candidato encaja en una pista, y luego rompe otras 3. Ninguna inscripción dice Atlántida, y ningún muro del palacio coincide con la cronología de Platón. Aún así, los escaneos del sonar encuentran formas extrañas y los titulares avanzan rápidamente. El misterio sobrevive porque la historia se siente extrañamente específica. La tumba de Cleopatra sigue desaparecida, tras importantes búsquedas modernas. El lugar de descanso final de Cleopatra ha desaparecido, a pesar de décadas de excavaciones. Después de Actium, ella y Marco Antonio murieron bajo la sombra de Octavio. Los escritores antiguos sitúan su tumba cerca de Alejandría, cerca del mar. Ese es el problema, terremotos y tsunamis azotaron la costa de Alejandría. Los buzos encontraron estatuas, calles y templos hundidos en el barro del puerto. En tierra, Catelyn Martínez buscó en Taposiris Magna pistas reales. Aparecen monedas, túneles y estatuas rotas, pero el entierro permanece en silencio. Cada temporada promete una cámara, y luego ofrece otro corredor sin salida. La reina más famosa de la historia aún no tiene dirección confirmada. La tumba perdida de Alejandro Magno aún elude a los arqueólogos. El cuerpo de Alejandro desapareció en la política y luego en la arena. Murió en Babilonia y los generales se pelearon por la ruta de su funeral. Ptolomeo secuestró el cortejo y lo dirigió hacia los centros de poder de Egipto. Fuentes posteriores dicen que la tumba se encontraba en Alejandría y era visitada por emperadores. Vino Julio César, vino Augusto, incluso Calígula, supuestamente vino también. Luego, los terremotos, los disturbios y la reconstrucción borraron la antigua red de la ciudad. Los excavadores encuentran fragmentos, pero no aparece ninguna cámara funeraria macedonia clara. Algunos dan caza a los rumores sobre el oasis de Siwa, y emprenden un desvío por el desierto. El conquistador más famoso del mundo todavía no ha alcanzado su objetivo. 4. Los jardines colgantes de Babilonia, una auténtica maravilla, ubicación desconocida. Una maravilla del mundo puede ser real, pero su dirección cambia constantemente. Los autores griegos describen terrazas cubiertas de plantas sobre la antigua Babilonia. Sin embargo, los registros babilónicos guardan un extraño silencio sobre la existencia de un jardín enorme. Ese silencio impulsó un audaz desvío hacia el norte, hacia la Nínive asiria. Allí, el rey Sennacherib se jactaba de tener un palacio y obras hidráulicas. Su acueducto en Jerguán es una muestra de una ingeniería seria, todavía visible hoy en día. Entonces, ¿estaban en Babilonia o los escritores mezclaban ciudades? De cualquier manera, alguien hizo que la vegetación desafiara el calor del desierto con agua. Los jardines siguen vivos, pero la chincheta del mapa no se pega. 5. El lugar de enterramiento de Nefertiti, tumba oculta o leyenda vacía. La tumba de Nefertiti ha desaparecido, y cada teoría desencadena una nueva búsqueda. Ella gobernó junto a Kenatón en Amarna durante la agitación de Egipto. Algunos piensan que desapareció pronto, otros piensan que se convirtió en Neferneferuaten. En 2015, los escáneres sugirieron vacíos ocultos cerca de las paredes de la tumba de Tutankamón.
Esto desató un frenesí en el Valle de los Reyes. Los trabajos de radar posteriores enfriaron la afirmación y la puerta se desvaneció. Mientras tanto, se debatió sobre candidatas a momia, como Younger Lady de KB35. Nada sucede porque la línea de tiempo real alrededor de Amarna es desordenada. Así, Nefertiti sigue siendo famosa, retratada en todas partes y enterrada en ningún sitio, sin que se haya confirmado su paradero. 6. ¿Dónde está la tumba de Genghis Khan, aún sin descubrir? El entierro de Genghis Khan es un secreto nacional que nunca expiró. La tradición mongol dice que su escolta borró huellas y silenció a los testigos. Algunos cuentos añaden un río desviado, como una caja fuerte natural. Los investigadores se centran en las montañas Khenti de Mongolia, cerca de Burkhan Khaldun. Pero la región es vasta, sagrada, y a menudo está protegida de las excavaciones. Los satélites detectan montículos, pero cada uno de ellos podría ser cualquier cosa. Incluso si se encontrara, la política y el respeto podrían detener la excavación. Así pues, la tumba del mayor conquistador permanece oculta por diseño. A veces la mejor pista es la regla, no mirar. 7. El Arca de la Alianza. Reliquia desaparecida o historia mal leída. El rastro del arca se enfría, justo allí donde la Biblia se escucha con más fuerza. Supuestamente contenía tablas de Moisés dentro de un cofre cubierto de oro. Estuvo ubicado en el primer templo de Jerusalén, luego la historia se tornó violenta. Babilonia conquistó la ciudad y los tesoros del templo desaparecieron después. Algunos dicen que los sacerdotes lo ocultaron, otros que los invasores se lo llevaron. La tradición etíope lo sitúa en Aksum, custodiado por un monje. La arqueología no puede verificarlo, porque nadie puede inspeccionar esa afirmación. Mientras tanto, las leyendas se multiplican, desde cuevas hasta cruzados y espías. El arca sigue siendo poderosa, porque siempre está a punto de ser encontrada. 8. La Torre de Babel se inspiró en un sigurat real. Babel suena mítica hasta que conoces el verdadero horizonte de Babilonia. Babilonia tenía sigurats, entre ellos Setemenanki, una enorme torre escalonada. Los antiguos reyes lo reconstruyeron, alardeando de ladrillos y altura sagrada. Los narradores posteriores describieron a la humanidad construyéndose hacia arriba para desafiar al cielo. Y luego viene el chiste. Los idiomas se fracturan y la cooperación se derrumba instantáneamente. Las ruinas son reales, pero el único lenguaje de la historia no se puede comprobar. Aún así, los ladrillos cosidos y la escritura cuneiforme muestran que se llevaron a cabo grandes proyectos. Así pues, Babel puede ser un recuerdo reescrito como advertencia. Una torre real podría haber alimentado el mayor mito lingüístico. 9. ¿La guerra de Troya ocurrió como afirmó Homero? Troya es real, pero la guerra de Homero parece una película. En Hisarlik, Turquía, las capas de ciudades se apilan como un pastel. Heinrich Schliemann cavó rápido, persiguiendo a Homero, y causó daños reales. La arqueología posterior señaló a Troya Septiva como candidata al conflicto. Los textos hititas mencionan a Wilusa, cuyo nombre suena sospechosamente similar al de Ilios actual. Sin embargo, ninguna tablilla menciona a Helena, ningún pergamino enumera a los comandantes griegos. Quizás fue un asedio o muchas incursiones combinadas. Homero podría estar comprimiendo generaciones en una década dramática. Troya existe, pero los detalles de la Ilíada aún resisten a la prueba. Tea. El caballo de Troya. ¿Un verdadero truco o un símbolo literario únicamente? Todo el mundo conoce al caballo, pero nadie encuentra sus huellas. La Ilíada de Homero apenas lo menciona. Poetas posteriores lo hicieron icónico. Un gigante de madera parece absurdo, especialmente para la logística de la Edad de Bronce. Así que los estudiosos proponen alternativas, un ariete o una metáfora de un terremoto. Poseidón era un sacudetierra, y los muros de Troya pudieron haberse agrietado. Pero las historias aman un elemento sorpresa, no un temblor aburrido. No queda ningún taller,
ni registros de envío, ni se han identificado astillas de madera. Aún así, el caballo explica la derrota con dramatismo, no solo con hambre. Por eso sobrevive incluso sin una sola tabla clavada. Once. El éxodo de Egipto, brechas de evidencia que no se cerrarán. El éxodo moldea identidades, pero el desierto deja pocos resguardos. La Biblia describe una salida masiva de Egipto bajo el mando de Moisés. Los registros egipcios no lo mencionan directamente, lo que alimenta interminables discusiones. Algunos apuntan a movimientos semíticos más pequeños durante el Imperio Nuevo. Otros comparan las plagas con desastres naturales, como las floraciones o las tormentas. La única referencia clara a Israel temprano es la estela de Merneptah. Eso prueba que existía un pueblo, no cómo llegó allí. De modo que la escala, la ruta y el ritmo de la historia siguen sin definirse. Es el viaje por carretera más largo de la historia, con el registro documental más complejo. 2. Los tesoros del templo del rey Salomón, un tesoro oculto o un mito. Los tesoros del templo desaparecieron, y todos quieren que reaparezcan. El templo de Salomón ocupa un lugar central en Jerusalén, aunque la arqueología es limitada. La conquista de Babilonia en el año 586 AC es el punto de inflexión. Después, los textos enumeran los objetos incautados, pero los de mayor tamaño desaparecen. Más tarde, Roma se llevó el botín sagrado, después de aplastar el segundo templo. El arco de Tito muestra una menorá, convirtiendo el relieve en evidencia. Pero eso será más tarde, y no resuelve el tesoro original de Salomón. Los rumores sobre cámaras ocultas proliferan porque el monte del templo es un lugar sensible. Así, las historias de tesoros llenan el silencio allí donde la excavación no puede llegar. Tracy. La reina de Saba, monarca histórica, o icono de la narración. Sheba llega como una celebridad y luego se pierde en la niebla. La tradición bíblica dice que visitó a Salomón con acertijos y regalos. Muchos sitúan su reino en Saba, con centro en Marib, Yemen. El sur de Arabia tenía riqueza en incienso, templos y rutas comerciales de larga distancia. La tradición etíope la llama Maqueda, vinculándola con emperadores posteriores. Pero ninguna inscripción la identifica claramente como la famosa visitante de Salomón. Así que puede ser una reina o un título para gobernantes. De cualquier manera, su historia une a África, Arabia e Israel. El misterio es si ella era una persona o un papel. 14. ¿El jardín del Edén puede caber allí cualquier lugar real? El Edén suena a poesía, pero está descrito con geografía fluvial. El Génesis nombra el Tigris y el Éufrates, situando la historia en Mesopotamia. Esto da lugar a juegos de mapas que intentan hacer coincidir los 4 ríos con la realidad. Algunos argumentan que los otros ríos reflejan canales perdidos cerca del Golfo Pérsico. Otros sugieren que el Edén es simbólico, un recuerdo de humedales fértiles. La arqueología puede encontrar jardines y canales, pero no el paraíso mismo. Aún así, los antiguos mesopotámicos construyeron mundos irrigados en paisajes hostiles. Así que el Edén podría ser un lugar transformado en una idea. Las coordenadas te tientan, pero luego desaparecen cuando haces zoom. Quince. El gran diluvio, una catástrofe detrás de muchos mitos antiguos. Las historias de inundaciones se repiten en todo el mundo, como un eco a través de milenios. En Mesopotamia, la epopeya de Gilgamesh cuenta una historia de supervivencia en un barco. Las tablillas anteriores mencionan a Trahasis, con dioses discutiendo sobre el ruido humano. Esos textos son anteriores a las versiones bíblicas, lo que complica las historias simples sobre el origen. Las inundaciones reales golpean el Tigris y el Éufrates con fuerza y frecuencia. Algunos investigadores también apuntan al aumento del nivel del mar después de la edad de hielo. Pero ningún diluvio por sí solo explica claramente la versión de cada cultura. Así que el diluvio puede ser el resultado de muchos desastres fusionados en un solo recuerdo. La trama se siente universal, porque el agua borra, y luego obliga a reconstruir.
16. El arca de Noé en Adarat. Afirmaciones famosas, ninguna prueba definitiva. Cada pocos años, el arca de Noé encontrada regresa como una secuela. El monte Ararat en Turquía se convierte en el escenario de cada anuncio. Los equipos fotografían formas en el hielo, y luego las formas cambian la próxima temporada. El sitio de Durupinar, una formación similar a un barco, también atrajo mucha atención. Se sucedieron pruebas y debates, pero la geología sigue ofreciendo explicaciones mundanas. Aparecen fragmentos de madera, pero su procedencia sigue siendo confusa y controvertida. Mientras tanto, las leyendas locales y el turismo mantienen viva la historia. Si existiera un arca, sería antigua, frágil y dispersa. De modo que la certeza permanece fuera de nuestro alcance, incluso mientras las cámaras graban. 17. Sodoma y Gomorra, ¿qué ruinas coinciden con el relato antiguo? Dos ciudades desaparecen en llamas, y todo el mundo discute dónde ocurrió el suceso. La Biblia los sitúa cerca de la dura cuenca sur del Mar Muerto. Los arqueólogos examinaron sitios como Bab Eda Hadra y Numeira, en busca de capas de destrucción. Algunos apuntan más al norte, a Tall el-Hammam, lo que ha provocado un acalorado debate. Las capas de quemaduras pueden provenir de guerra, accidentes o catástrofes naturales. La sal, el asfalto y el betún de la región añaden una textura espectacular. Pero relacionar una historia moral con una ruina es complicado. Los nombres cambian, las tradiciones se trasladan y la geografía se reinventa a lo largo de los siglos. De modo que Sodoma sigue siendo una búsqueda de ubicación con un bagaje teológico adjunto. 18. La Biblioteca Perdida de Alejandría. Se conservaron algunos pergaminos. Alejandría construyó un imperio del conocimiento y luego lo perdió en pedazos. La biblioteca creció bajo el reinado de los Ptolomeos, junto con los eruditos del Museion. Los pergaminos llegaban en barco, eran copiados por escribas y catalogados obsesivamente. Luego los desastres se sucedieron en etapas, no en un único y ordenado incendio cinematográfico. La guerra de César, los disturbios posteriores y la destrucción del Serapeum son todos importantes. A finales de la antigüedad, el mundo académico ya se había trasladado a otro lugar. Ocasionalmente aparecen papiros, pero ninguno está etiquetado como originales de la biblioteca. Así que, lloramos más por una institución que por un solo edificio. La tragedia es gradual, el conocimiento se va filtrando, crisis tras crisis. 19. La tumba de Gilgamesh, una leyenda ligada a una ciudad real. Gilgamesh parece mítico, pero su ciudad Uruk es real. La epopeya lo sitúa en la antigua Sumeria, luchando contra los dioses y el dolor. En la década de 2000, los investigadores informaron sobre estructuras bajo el lecho de un río seco. Esto provocó titulares sobre una tumba enterrada bajo aguas desviadas. Pero la evidencia es indirecta, y la excavación en Irak es compleja. Incluso si existe un entierro, vincularlo con Gilgamesh es difícil. Los reyes eran reales, las historias crecieron, y los nombres se convirtieron en símbolos a lo largo de los siglos. Así que el hallazgo podría ser una tumba, pero no la suya. El gancho permanece, la leyenda anclada en calles de adobe que puedes visitar. 20. Göbekli Tepe, templo de los cazadores, o algo mucho más extraño. Los pilares de piedra se alzaron antes de la agricultura, cambiando así el guión habitual de la historia. Göbekli Tepe se encuentra en el sureste de Turquía, cerca de la moderna Şanlıurfa. Klaus Schmidt descubrió recintos circulares con pilares y tallados en forma de T. Zorros, serpientes y buitres miran desde las piedras como si fueran antiguos carteles publicitarios. No hay casas cercanas, lo que sugiere que la gente se reunió y luego regresó a sus casas. Luego viene la sorpresa: el lugar fue enterrado deliberadamente bajo escombros. Fue un santuario, un lugar de encuentro o un experimento social. Podemos datar la obra en piedra, pero no las creencias que hay detrás de ella. Es una catedral construida por cazadores-recolectores, y eso todavía impacta. 21. Las cámaras secretas de la Esfinge, mito, radar y habitaciones perdidas.
La gente espera encontrar un tesoro escondido bajo la esfinge, pero la realidad es confusa. La gran esfinge custodia Giza, tallada en la roca en el antiguo Egipto. Las grietas y los túneles existen porque la piedra caliza se erosiona y se producen restauraciones. Los estudios geofísicos encontraron anomalías, pero las anomalías no son bóvedas secretas. Las sondas robóticas exploraron pozos estrechos, encontrando escombros y pasajes bloqueados. La afirmación de Edgar Cayce sobre el Salón de los Registros sigue resurgiendo de todos modos. Zahi Hawass a menudo contraatacó, insistiendo en la evidencia en lugar de la fantasía. Aún así, cada nuevo escaneo revive susurros de cámaras debajo de las patas. 22. Las líneas de Nazca, mensajes celestiales o caminos rituales terrestres. Los dibujos de Nazca parecen hechos para aviones, siglos antes de que estos existieran. María Reiche los cartografió, protegiendo el lienzo del desierto de las huellas. Algunos piensan que eran marcadores astronómicos, como un calendario del desierto. Otros sostienen que eran caminos rituales, recorridos durante ceremonias del agua. Puedes seguir una línea y darte cuenta de que está destinada a los pies. El giro es simple. Pueden ser performance, no mensaje. Son enormes porque el ritual necesitaba espacio, no porque los extraterrestres los llamaran. 23. La escritura de Lindo, mensajes que nadie puede descifrar con certeza. Una civilización entera escribió carteles y todavía no sabemos leerlos. Las ciudades de Lindo como Mohenjo-Daro y Harappa utilizaban pesos y sellos estandarizados. Esta es la maldición. Los textos cortos prácticamente no permiten decodificarlos. No existe una piedra Rosetta, bilingüe que conecte idiomas y significados. Algunos estudiosos dudan de que se trate de un escrito completo, otros sostienen que definitivamente lo es. De cualquier manera, la gente gobernaba las ciudades, comerciaba ampliamente y guardaba silencio. Imagínese intentar leer inglés a partir de matrículas de 5 letras únicamente. Es por eso que la escritura de Lindo sigue ganando y rechazando la traducción. 24. El colapso minoico, lo que realmente acabó con la edad del bronce de Creta. Los palacios minoicos cayeron, y la causa sigue cambiando según la evidencia. Los minoicos de Creta construyeron cnosos, frescos y una red comercial marítima. Pero los palacios muestran incendios y reconstrucciones posteriores, no un apocalipsis limpio. Los griegos micénicos aparecen en los registros y el lineal B reemplaza la escritura anterior. Es posible que los terremotos, las guerras y el estrés económico se hayan acumulado. Así que el colapso podría ser un proceso lento, y no una única explosión. Al igual que en las fichas de dominó, el primer golpe importa menos que la cadena. Podemos rastrear ruinas, pero no el momento exacto en que cambió la marea. 25. La ciudad perdida de Ubar, Atlantis de las Arenas o Mirage. Una ciudad perdida, fue noticia, luego el desierto complicó la historia. En Omán, los exploradores vincularon Hiram, de los Pilares con un sitio. En Shisrer, hay un fuerte cerca de antiguas rutas de caravanas de incienso. El derrumbe de un sumidero allí alimentó la dramática imagen de tragado por la arena. Pero los arqueólogos sostienen que era un puesto comercial, no una metrópolis. Aún así, las imágenes satelitales ayudaron a localizar caminos, haciendo que la casa pareciera moderna. Entonces Ubar existe y no existe, dependiendo de lo que esperabas. De cualquier manera, el cuarto vacío guarda más secretos de los que revela. 26. El Dorado, la ciudad de oro que sigue moviéndose. El Dorado empezó como una persona y luego se expandió hasta convertirse en una ciudad. Los muiscas en Colombia celebraban rituales en la laguna de Guatavita. Los conquistadores españoles oyeron oro y su imaginación hizo el resto. Pronto el Dorado migró en los mapas, saltando a través de bosques y ríos. Sir Walter Raleigh lo persiguió, convirtiendo la esperanza en desastre repetido. Las expediciones murieron de hambre, se amotinaron y desaparecieron, dejando rumores como migas de pan. Pero una ciudad de oro se vende mejor que una ceremonia. 27. Las minas del rey Salomón, fuente real de riqueza o fantasía colonial.
Las minas de Salomón se hicieron famosas, principalmente porque la ficción victoriana las amaba. La Biblia menciona la riqueza de Salomón, pero escritores posteriores llenaron los espacios en blanco. En el siglo XIX, los europeos buscaron en el sur de África rastros del antiguo Israel. Las ruinas de piedra del Gran Zimbabue fueron atribuidas erróneamente a constructores extranjeros durante años. La arqueología corrigió esto, mostrando los orígenes africanos y el poder comercial regional. Aún así, la idea de las minas persiste, porque el oro y el misterio son adictivos. Algunos lo vinculan con Arabia o el interior de África sin pruebas contundentes. Así que la historia es en parte arqueología y en parte imaginación colonial en acción. La mina podría ser una red, no un pozo secreto. 28. La ubicación de Ofir, ¿de dónde realmente provenía el oro de Salomón? Ofir es un nombre de lugar bíblico, y nadie puede identificarlo exactamente. Los textos lo relacionan con el oro, los bienes exóticos y los largos viajes. Los candidatos se extienden desde el sur de Arabia hasta el este de África y la India. La lista de productos incluye cosas como marfil, cinios y pavos reales. Esa mezcla apunta más a un comercio en el Océano Índico que a una navegación en el Mediterráneo. Pero los nombres antiguos viajan, y los traductores pueden haber cambiado sus significados. Así que Ofir podría ser un puerto o una etiqueta para lejos. Cada propuesta coincide con unos elementos y luego choca con la geografía. Ofir sigue siendo resbaladizo porque la antigua cadena de suministro era enorme. 29. El cruce de los Alpes de Aníbal, ¿qué paso utilizó realmente? Aníbal cruzó los Alpes, y las montañas aún hoy le devuelven el golpe. En el año 218 AC, condujo a cartagineses y elefantes hacia la Italia romana. Polibio y Livio dan pistas, pero el paisaje sigue cambiando. Los campos de nieve, los deslizamientos de tierra y los nuevos caminos desdibujan las antiguas opciones de ruta. Los equipos modernos comparan vistas, distancias e incluso antiguas descripciones de caídas de rocas. Un estudio buscó bacterias antiguas del estiércol, siguiendo rastros de elefantes. Pero lo que prueba la presencia es el rastro, no el nombre exacto del pase. Así, candidatos como Traverset y Clapier intercambian titulares cada década. La marcha es segura, el camino sigue siendo una pregunta blanca y tortuosa. 30. Los hititas en la Biblia, historia o escritura retroactiva. Durante siglos, los escépticos llamaron a los hititas ficción bíblica, y luego la arqueología respondió. En Hattusa, Turquía, unas tablillas revelaron un poderoso imperio de la Edad del Bronce. De repente, hitita ya no era una nota a pie de página, era una superpotencia. Los reyes hicieron tratados, lucharon contra Egipto y escribieron en escritura cuneiforme. El famoso Tratado de Kadesh muestra diplomacia, no solo caos en el campo de batalla. Pero vincular a esos hititas con cada mención bíblica todavía es complicado. La Biblia utiliza nombres de manera amplia, a veces para regiones o grupos. Así pues, el mito es real, pero los detalles siguen siendo objeto de debate. La arqueología demostró que existieron, no todas las historias contadas sobre ellos. 31. La dinastía Xia, la primera dinastía de China, o una leyenda posterior. La primera dinastía de China es famosa en los textos y borrosa en el mundo. Las historias antiguas describen a los reyes Xia antes de que los Shang gobernaran las ciudades de bronce. En Erlitou, los arqueólogos encontraron palacios, caminos y enterramientos de élite. Las fechas coinciden con los primeros años de la estadidad y la cultura parece organizada. Pero ninguna inscripción dice Xia, por lo que la identificación es indirecta. Es posible que dinastías posteriores hayan dado forma a la historia de Xia para legitimar su gobierno. Entonces Erlitou podría ser Xia, o un vecino recordado como Xia. Es como encontrar una corona sin un nombre grabado en su interior. La dinastía podría ser real, aunque aún anónima en el suelo. 32. El oráculo de Delfos. ¿Cómo funcionaban las profecías?
El oráculo de Delfos dio forma a la política griega, y nadie está de acuerdo sobre cómo funcionó. Los peregrinos subieron al monte Parnaso para consultar a la sacerdotisa de Apolo, la Pitia. Ella estaba sentada sobre un abismo sagrado dentro del templo de Apolo. Los sacerdotes interpretaron su discurso en trance, convirtiendo murmullos en consejos políticos. Algunos científicos proponen que gases como el etileno podrían inducir estados alterados. Otros sostienen que el ritual, el ayuno y la expectativa fueron suficientes para cambiar las mentes. De cualquier manera, las respuestas de Delfi siguieron siendo notoriamente de doble filo y difíciles de refutar. Los reyes oyeron lo que temían, y de todos modos marcharon hacia la ruina. El misterio es menos magia que la maquinaria de la creencia. 33, El tesoro del pergamino de cobre, escondite oculto aún no encontrado. Un pergamino enumeraba un tesoro, y luego se negaba a entregarlo. Entre los rollos del Mar Muerto, el rollo de cobre es el único metal. Se lee como un inventario, nombrando escondites de oro y plata. Las ubicaciones utilizan puntos de referencia antiguos, muchos de ellos ahora perdidos o ambiguos. Los investigadores excavaron alrededor de Qumrán y más allá, con la esperanza de encontrar un premio gordo. Nada coincidió con la lista, lo que lo convierte en una genialidad o una broma. Algunos piensan que hace referencia a la riqueza del templo escondida antes de la destrucción romana. Otros sospechan que es simbólico, como un mensaje religioso codificado. Hasta que aparezca un escondite, el pergamino de cobre sigue buscando arqueología.